Y el siguiente proyecto está también muy interesante. Es del doctor Fernando Gamboa Rodríguez, del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, y tiene un nombre muy llamativo porque se llama y se va a hablar de Aula del Futuro. Buenos días, igual que mis colegas, es un honor y un privilegio estar en este coloquio. Muchas gracias a los organizadores. Yo vengo a platicarles de un proyecto. eh, Hace 10 años, cuando festejábamos los 50 años del cómputo de la UNAM, se usó varias veces esta analogía de la gota de tinta que cae en un vaso de agua y cómo esta gota de tinta se va diluyendo hasta que de pronto todo el vaso toma el color de esta gota de tinta china. Y en este proyecto pasa algo parecido. Es muy difícil decir dónde termina el cómputo y dónde empieza la educación. Están tan íntimamente entrelazados y entretejidos que ahora que estuve haciendo el esfuerzo de hacer la presentación del proyecto y tratar de resaltar lo que tiene que ver con cómputo, me sigue resultando muy complicado. Sin embargo, bueno, ustedes me dirán cómo salió. El proyecto se llama El Aula del Futuro. Es un proyecto de un nombre muy pretencioso. Y más o menos en el tiempo se ha ido desarrollando así. Nace en el proyecto 2006 en el marco de los macroproyectos. Y en el tiempo hemos tratado de contestar estas 4 preguntas. No es cierto que surgieron en este orden. Es un poco como decía Steve Jobs, es viendo hacia atrás que nos damos cuenta que hemos pasado por estas 4 preguntas. No era tan claro cuando íbamos caminando hacia adelante. Y la primera tiene que ver con qué quiere decir un espacio educativo innovador. Cuando hablamos de aula del futuro, pues esta cuestión del futuro como que pesa mucho. ¿Dónde está el futuro y en qué consiste el futuro? Esa fue una de las primeras preguntas que teníamos que estar respondiendo. Y luego dentro de este futuro que veíamos, en términos educativos se habla mucho del trabajo colaborativo y entonces dedicamos a centrarnos en estos trabajos colaborativos. Y la siguiente pregunta entonces era, ¿y cómo son estos espacios interactivos colaborativos? Si queremos impulsar este tipo de trabajo, ¿cómo es esa tecnología? ¿Cómo debe de funcionar? Y una vez que hicimos muchos de estos, dijimos, bueno, y ya todo esto que hicimos, ¿cómo le hacemos para que un profesor de verdad pueda aprovecharlo y de verdad lo integre en sus cátedras? Y responder esta pregunta y sin quererlo, nos dio para pasar a la siguiente pregunta es, ¿y si quisiéramos pasar todo esto ya a otras escuelas y que se use en otros lugares, cómo tendríamos que hacerlo? Y atrás de estas preguntas, que son las preguntas complejas, interdisciplinarias, donde se juntan muchos quehaceres, hay algunas cosas que específicamente están relacionadas con el cómputo y son las que voy a tratar de hacer énfasis. Primero, hablando del espacio innovador, el espacio innovador muy rápido nos dimos cuenta que está dado no por la tecnología que está ahí adentro, sino por las diferentes dinámicas que permite. Hasta dónde un espacio me permite generar distintas discusiones, distintos tipos de dinámicas, distintos tipos de situaciones, dependiendo de lo que ese día queramos hacer mis estudiantes y yo. Y esto últimamente en la literatura se reconoce como un ecosistema de espacios para decir que se admite que haya muchos tipos de actividades diferentes, todas coordinadas y todas yendo hacia el punto que marca el profesor. Y algo que distingue al proyecto de otros proyectos que tienen el mismo nombre es que nosotros decidimos desde el principio que el futuro no estaba en generar versiones digitales de las herramientas que ya usamos, como el pizarrón digital. Hace 2 días me crucé una nota que no hace más que reafirmar lo que sabemos desde hace mucho tiempo, que no funciona. Y es que el pizarrón digital lo que hace es crear una versión digital de algo que ya usábamos. Y desde entonces y hasta hoy creemos que el futuro no está ahí. El futuro no está en decir qué necesito hoy y entonces cómo genero versiones digitales, sino el futuro está en cómo genero nuevas situaciones, cómo genero cosas que antes no podía hacer, y ahí qué tecnología es la que hace falta.
Todavía no me entiendo con los botones, perdón. En estos años hemos tenido ya la oportunidad de sacarlo de la UNAM. Y esto es algo muy lindo de este proyecto. Lo que le estoy platicando ya no solo es lo que sucede en un laboratorio, sino es lo que hemos podido hacer ya con muchas instituciones de México, de América Latina y de Europa. Y hemos tenido ya la oportunidad de generar muchos espacios, cada uno adaptado a lo que esa institución hace, cada uno adaptado a lo que ese nivel educativo pretende generar, donde entonces separamos, son espacios innovadores, enriquecidos con tecnología, y está separado porque un espacio puede ser innovador sin que tenga tecnología, y no porque tenga tecnología se vuelve en un espacio innovador. Entonces nosotros nos hemos dedicado a hacer este análisis. ¿Qué quiere decir? Hacer espacios que sí sean innovadores, que sí permitan hacer nuevas cosas, que permitan a los profesores, y esto con lagrimitas en los ojos lo dicen ellos, decir, mis alumnos nunca habían concluido esto que vimos hoy. Mis alumnos nunca habían visto lo que vimos hoy. De eso se trata el aula del futuro. Y los botones y yo seguimos peleados. Gracias. Entonces, una vez con esto resuelto, pasamos a qué son estos espacios interactivos colaborativos. Y aquí sí puedo dar algunos detalles de cómo en cómputo este es un problema bien complicado. El trabajo colaborativo, todo el mundo repite, probablemente se lo hayan oído. Hacer trabajo colaborativo es un grupo de personas que de manera coordinada resuelven un problema o una tarea. Y esto es cierto, pero es incompleto. Y de hecho deja fuera la parte más importante. El trabajo colaborativo, lo más importante del trabajo colaborativo es el proceso de solución. Y ese proceso de solución implica desacuerdos. Y esos desacuerdos deben de expresarse y deben de resolverse y deben negociarse. Y debemos llegar entonces juntos a soluciones comunes. Cuando uno se vuelve viejito, ya minutos antes de morir, debe de entender la importancia del bien común. El bien común quiere decir que lo que hicimos en equipo es más y mejor que lo que hubiera hecho yo solo. Eso toma mucho tiempo, toma la vida, porque además todo el sistema educativo nos enseña al revés, ¿no? Todo es solos. Bueno, la idea de esto es que no es solos, es en grupo. ¿Cómo se ve la tecnología que promueve la discusión? ¿Cómo es una tecnología que favorece el diálogo? ¿Cómo es una tecnología que facilita la toma de acuerdos? ¿Qué forma tiene esa tecnología? Y ese fue un problema muy lindo desde ingeniería de software y desde computación, porque nosotros tuvimos que encontrar maneras de poder definir en términos de requerimientos qué querían decir esos conceptos. Y entonces, no tengo mucho tiempo, pero los voy a pasar rápidamente. Después de varios años de estar dándole vuelta a cómo eran estos sistemas, llegamos a estas conclusiones. Son sistemas sociales que se basan en el uso de espacios de solución compartido. Es decir, lo que hago no está en mi pantalla, está en un lugar que es de todos. Tienen un control distribuido, que significa que todo mundo podemos mover y podemos hacer. Si no se puede hacer eso, es muy complicado que surja la colaboración. Tienen interfaces omnidireccionales, porque como podemos estar muchos alrededor del problema, pues todos necesitamos poder orientar la información al lugar donde estamos. Tienen interfaces en dimensión humana, y esto fue fundamental por el tiempo que toma la colaboración. La colaboración no es algo que suceda en 3 segundos, la colaboración toma tiempo, los desacuerdos toman tiempo, y entonces es importante que yo pueda estar instalado cómodamente para resolver esos desacuerdos. Y finalmente son sistemas mixtos, que quiere decir que si alguien no está presencialmente aquí en el salón, se pueda conectar y también pueda trabajar con nosotros. Y esto sí, ya se puede implementar en un sistema de cómputo. Llegar a esto, o sea, de donde decía la literatura de qué es el trabajo colaborativo, a esto se hizo a través de una estrategia que obviamente no le podemos preguntar a la gente, ¿tú qué necesitas para hacerlo? No funciona, la gente no sabe decir qué necesita. Entonces pasó más bien por una metodología inspirada de interacción humano-computadora, que es mi área de especialización, donde lo que hicimos fue poner gente a colaborar y observar qué estaban haciendo y ver cómo trabajaban, y a partir de ahí derivar esto, lo cual es una manera muy interesante de derivar requerimientos para un software para el cual el mismo usuario no puede decirnos qué necesita. Y este no es el único caso, hay muchos casos de esos.
Con base en esto desarrollamos ya muchas tecnologías que promueven el trabajo colaborativo, el escritorio colaborativo, superficies interactivas, un muro colaborativo. Hicimos una propuesta para los laboratorios de ciencias, hemos hecho mesas para trabajo en primarias y en secundarias. Todas estas tecnologías, todo esto que hemos hecho en los últimos 12 años, se alinea a esos 5 criterios. No solo esto, entonces, sino que además tenemos una herramienta que nos permite valorar o evaluar lo que otros grupos en el mundo están haciendo, que también desde nuestro punto de vista o no lo están haciendo. Y luego, ¿cómo hago para integrar todo esto al trabajo del profesor? Y fue súper interesante porque aquí desde el cómputo pudimos derivar esta metodología que es para un profesor de cómo el profesor debe de planear el trabajo colaborativo. Algo que ya sabemos hoy, de todas estas evaluaciones que observamos, es que uno no puede entrar al salón de clase y decir, a ver, chicos, todos hoy, colaboren. No funciona. Eso no funciona así, nunca ha funcionado y no va a funcionar así. Hay una serie de cosas que se tienen que contemplar. Bueno, esto es súper interesante porque no es una propuesta, es algo que generamos desde Ciencias de la Computación para la pedagogía y que para nuestra sorpresa está cayendo súper bien porque a los mismos profesores les clarifica mucho cómo es que esto debe de funcionar y por qué tienen tantos problemas para hacer cosas colaborativas. Y bajo esta metodología hemos trabajado ya con cientos de profesores y con miles de alumnos y hemos tenido oportunidad de estar aprendiendo ya en el terreno, ya no en el laboratorio, de qué quiere decir estar haciendo este tipo de trabajo colaborativo. Y con todo esto empaquetado, entonces ya pudimos ir a las escuelas y proponer entonces, es muy chistoso, las escuelas nunca logramos que las escuelas nos compraran los ambientes colaborativos. Porque todas las escuelas decían que qué cosa tan linda, pero que eso era carísimo. Pero lo que sí pudimos fue decir, a ver escuela, ¿cuánto has gastado en tecnología? Uy, pues muchísimo. ¿Y qué resultados has tenido? Pues muy malos, ¿no? Como todos. Ah, pues yo te propongo esto. Yo voy a formar a tus profesores y para formar a tus profesores voy a crear un espacio de innovación. Y en ese espacio de innovación yo voy a meter mis tecnologías. Y eso ha funcionado súper bien. Eso sí nos funcionó muy bien. Y en este acompañamiento que hacemos a las instituciones, solo hay una pregunta que responde un poco a la primera pregunta de ¿dónde está el futuro? Lo único que nosotros pretendemos es que el profesor cambie la pregunta instrumental, que quiere decir qué tecnología debo de integrar o cómo debo aprender las nuevas tecnologías, que es una angustia que todos los profesores tienen. Están surgiendo cosas y hay una gran presión para que las usen y las metan en su salón. Y entonces la pregunta está puesta en términos técnicos. ¿Qué tecnología necesito? ¿Cómo la aprendo? ¿Cómo la uso? Y es una muy mala pregunta, porque nunca vamos a alcanzar a la tecnología. La verdadera pregunta es, ¿qué nuevas dinámicas quiero propiciar? ¿Y con qué fin? Y esa pregunta sí nos lleva a qué cosas son las que quiero modificar y qué tecnologías me pueden ayudar para hacerlo. Este está ya solo, que consta que no fui yo. Entonces, entre 2015 y 2018 ya colaboramos con más de 10 instituciones, hemos trabajado con cientos de profes, miles de alumnos y felizmente estamos cada día con más entidades platicando. Hemos tenido ya reconocimientos internacionales, Microsoft nos reconoció a nivel mundial, OEA, UNESCO, no soy yo. De verdad que no soy yo. Y hemos tenido otros a nivel nacional. Entonces el proyecto está siendo reconocido a nivel nacional e internacional. Y como pensé que a lo mejor todo eso no ayudaba a ver como el lado de cómputo que estamos proponiendo, dije, bueno, a lo mejor si pongo las tesis y qué estamos haciendo en ellas, queda más claro la parte de cómputo dentro de estas preguntas. Creo que ya no me va a quedar mucho tiempo para platicarlas todas, pero pues hemos tenido ya muchas tesis de doctorado y de maestría y de licenciatura, todas ellas relacionadas con temas de cómputo que abonan a esas preguntas complejas. Gracias. Y el futuro, APA, pues obviamente esto sigue caminando. El futuro se divide en dos líneas. Uno es, hoy tenemos ya aulas funcionando, muchas en México y algunas en otros países, pero queremos que estas sean muchas más. Porque además no solo es llevar el proyecto a otras aulas, sino que la información que recogemos de las escuelas nos permite entender mejor el fenómeno y crear mejores sistemas. Entonces hay una cuestión de
consolidar el esquema en el que estamos transfiriendo, cómo nos ligamos a más escuelas y cómo seguimos aprendiendo. Y el segundo, por supuesto, está en términos de las nuevas tecnologías que pues también están aquí. El doctor Bracho nos ponía la pregunta de cómo va a ser la universidad del 2030. Yo creo que vamos a tener muchos espacios donde las otras personas no están con nosotros físicamente, pero va a ser como si estuvieran. Vamos a estar sentados en una mesa, los vamos a estar viendo, vamos a poder interactuar, vamos a poder tener contacto visual, herramientas comunes, sin que necesariamente tengan que estar con nosotros, y pues también en eso estamos trabajando. La última y nos vamos, una pequeñísima reflexión, y es que este es uno de los desarrollos que hicimos, es una mesa interactiva, que nació así hace 12 años y fue evolucionando hasta la última versión es esta y ya está por cambiar. Y lo que yo quiero decir ahí es que las ideas no nacen hechas. Las ideas hay que sacarlas, hay que probarlas, y eso nos va a decir si tienen que seguir siendo así o no. A mí me toca platicar hoy del proyecto, pero en realidad somos muchos más. Entonces les presento a mis amigos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, tenemos 2 minutitos para las preguntas. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por compartir toda esta experiencia con nosotros. Bueno, quería preguntar principalmente, no sé si, bueno, si han abarcado y cómo han abarcado, si es así, a los alumnos con necesidades especiales educativas especiales. ¿Cómo estas aulas han logrado integrarlos más o han tenido dificultad con ellos? ¿Cómo ha sido la relación con estas personas? Esa es una súper buena pregunta porque mientras este era un proyecto que vivía en el laboratorio, pues no había ninguna consideración. Ya que llegamos a la primera escuela, pues es otro. Entonces hoy estamos haciendo versiones sobre todo para débiles visuales, gente con problemas de movilidad en realidad no necesita de la escuela la que lo resuelve, pero sí lo tenemos ahora en la agenda y es de las cosas que hemos crecido y hemos aprendido a partir de ir a las escuelas, sacar el proyecto de laboratorio y llevarlo a las escuelas. Dentro del desarrollo que ustedes están realizando, ¿ya han realizado o están considerando, por ejemplo, patentamientos? Sí, hay varias cosas. Estamos patentando, estamos registrando. Hay algún alumno que ya quiere hacer una empresa como en spin-off. Entonces, no solo estamos sacando ya el proyecto en términos de colaboraciones con otras instituciones, parece que el proyecto va a salir del laboratorio ya como una empresa. Así. No, es que bueno, no estrictamente no sería la opción de hacer un startup o de una empresa, sino de un esfuerzo de patentamiento, es decir, de tener el invento y registrarlo ante el INPI y tener la cuestión de comercializarlo, pero vaya a ese nivel, ¿no? O no sé si a nivel institucional. Es justamente en ese orden. Lo estamos patentando. Bueno, el software no se patenta, se registra, entonces eso lo estamos registrando. Pero hay versiones del software que las encerramos en una cajita standalone, porque algo que encontramos en las escuelas es que no todas tienen buena red, por ejemplo. Entonces hicimos con un Android una cajita donde todo el sistema está contenido en la cajita, incluida una red local. Y esa cajita ya con el sistema, el hardware, el software, todo, ese sí lo estamos patentando. Y todo esto será parte de lo que después pueda llevarse a la empresa. Felicidades por la presentación, estuvo muy original, me encantó y con muchas cosas de fondo. Me gustaría que nos pudieras compartir como cuáles visualizas que son los 5 retos que habría que superar para poder implementar este proyecto a nivel nacional e incluso en escuelas. Mira, como siempre, primero pela a uno afuera y nadie es profeta en su tierra. Bueno, debo decir que ya estamos por hacer en la UNAM, porque en la UNAM costó mucho trabajo, ya estamos por hacer en la UNAM también.
Pues, qué bueno que solo son 5. Obviamente hay un tema de infraestructura. Hay un tema de que no todas las escuelas tienen lo mínimo, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos en las urbanas, que de todos modos ya es un gran porcentaje de la población. Lo más difícil que hemos encontrado es que las escuelas y los profesores no solo entiendan, porque todo el mundo dice que sí, que claro, sino que vivan que el futuro no está en la tecnología. El futuro está en cómo tú como profesor vas a cambiar la manera en que ves tu clase. Ese es un cambio cultural. Los cambios culturales son dificilísimos. Tengo una amiga que tiene una metáfora buenísima y a mí me viene muy bien porque es la de las dietas. Entonces, cuando tú haces dieta o si te haces acompañar a alguien para hacer una dieta, mientras estás en el proceso te portas pero maravilloso y bajas y toda la vida es linda. Termina esto y regresas a tus hábitos. Pasa lo mismito con los profesores. Entonces vamos a las escuelas, trabajamos con los profesores, hacen cosas increíbles, de innovadoras y de creativas y se van de ahí muy emocionados, muy contentos. En las encuestas que hacemos de salida, estamos como en el 92% de profesores que responden que obtuvieron mucho más de lo que esperaban. O sea, los hacemos trabajar un montón, los ponemos en estado de angustia, pobres profes. Bueno, el 92% termina diciendo que obtuvo mucho más de lo que esperaba y que esto le cambió la vida. 2 meses después, están dictándole a los alumnos otra vez. Entonces es muy complicado. No tenemos la respuesta o sea, nos queda claro que no solo es formación y no solo es poner las cosas en la escuela, es mucho más complicado que eso. Estamos trabajando. Bueno, una pregunta más y nos vamos a ver, alguien logró yo ya. aquí lo tengo. Bueno. ¿Cómo quisiera y creer luego que... tenemos un descanso, entonces las demás preguntas le van a poder hacer personalmente. Adelante. ¿Cómo quisiera creer que el gobierno federal los consultó para comprar las miles de tablets que compraron el año pasado? Pero esa no es mi pregunta. Ojalá que se pudiera, que así como en los papimes y en los papits se pide que se deje un legado en la RUA, ojalá que también pues haya un apoyo también institucional para que el resultado de todos los trabajos que derivan de los papimes se puedan hacer encaminados a ese proyecto del aula del futuro. Muchas gracias. Se está filmando, ¿verdad? Se están oyendo allá en el 6º piso. Si no, lo repito otra vez. Ay, me emocionó tanto que se me olvidó. Sí nos consultaron. Es secreto. Es que no. Déjame decir nada más que el final feliz fue que se suspendió el programa. Un poco en el sentido de lo que ya contesté antes. No es nada más llevar tabletas que va a cambiar. Es mucho más complicado. Esto es algo que le debemos a Clinton, dentro de muchas... Yo admiro a Clinton, la verdad. Y creo que hizo muchas cosas buenísimas. Clinton tenía un asesor de tecnologías para educación, y ya termino rápido, que le dijo, mete computadoras a las aulas. No sabemos cómo, no sabemos bien qué va a pasar, pero van a cambiar la educación para siempre. Y les hizo caso. Y junto con ellos, el mundo. Y no pasó, no es cierto. No porque metas computadoras al aula, cambia nada. Eso ya lo sabemos hoy muy bien. Es costoso, pero eso lo sabemos hoy muy bien. Entonces, sin tener todo el resto de lo que hace falta, vale la pena entrarle. Tienes que considerar muchos otros factores de mucho más largo aliento, mucho más complicado, como el cultural que mencionabas en un momento. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Fernando.